La Ley de Soberanía Hidrocarburífera del año 2012 viene a restablecer las bases para los cuales recuperar y fortalecer el sector de hidrocarburos con una participación muy importante del Estado a través del manejo mayoritario de la empresa YPF. Tiene una simbología detrás que tiene que ver con las banderas de la soberanía nacional, con la posibilidad de recuperar una idea de nación que se había perdido durante la década del 90. Es crucial en esta etapa de la historia para todas las fuerzas políticas de la República Argentina recuperar capacidades soberanas del Estado. Recupera alguna iniciativa del Ejecutivo de volver a retomar el camino que desde la aparición del petróleo en Comodoro Rivadavia hasta la privatización de YPF, distintos gobiernos con distintas particularidades mantuvieron en forma absolutamente clara. Diciembre de 1907, el día 13 de diciembre, las entrañas de una tierra privilegiada descubren su riqueza. Petróleo. Petróleo. El descubrimiento oficial de petróleo en Argentina se da en el año 1907 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, por un equipo de investigadores argentinos que integraban geólogos y otros profesionales encargados por el mismo Estado Nacional. La creación de YPF se da durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, durante su primer mandato en 1922. En ese mismo año, ya no bajo la presidencia de Yrigoyen, pero también durante un gobierno radical, se nombra al frente como presidente al general Enrique Mosconi, quien sería el gran impulsor de la empresa estatal y que sería modelo a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, modelo en cuanto a empresa estatal de explotación de hidrocarburos. Era la primera de nuestra región y por lo tanto fue tomada como modelo por distintos países. YPF empezó a tener una presencia territorial muy fuerte, se comportó como un Estado dentro del Estado, brindando y realizando inversiones en infraestructura y en materia social, educativa y de salud en esas regiones, que generó un fuerte lazo con la comunidad de cada una de esas regiones, que hasta el día de hoy se mantiene. El Estado controla absolutamente la empresa, situación que se mantuvo hasta finales de la década del 80 y sobre todo el año 1990, cuando por decreto se la pasa a considerar una sociedad anónima. La característica que predominó desde la década del 20 hasta, vamos a decir, mediados de la década del 70, es que no estaba en cuestión que la explotación de hidrocarburos era un área vital y estratégica para el país, eso estaba fuera de discusión, sino que estaba en discusión era cómo lograr el autoabastecimiento del país sin depender de la importación de crudo y combustibles de países de la región o de otras partes del mundo. Si uno hace una breve referencia a la historia de YPF, yo comparto lo que se ha dicho aquí de que YPF fue una empresa señera, emblemática, estratégica del desarrollo nacional, que contribuyó
a poblar regiones despobladas de nuestro país, a generar desarrollo, pero hay que hacer un alto en la historia, digamos, positiva de desarrollo de YPF a partir de los años 70. ¿Qué es lo que pasó en esa época? Durante la dictadura cívico-militar, del 76 al 83, se ceden áreas de explotación de YPF que estaban en operación a grupos económicos locales que las empiezan a operar como contratistas de YPF. Su producción la vendían a la empresa estatal, pero muchas veces a un precio superior al que YPF le hubiese costado explotarla por sí mismo. Y durante la década del 80 estos grupos contratistas de YPF siguieron presionando por obtener desregulaciones de parte del gobierno de Alfonsín para obtener más ventajas económicas en la explotación en detrimento de la YPF estatal. A lo largo de la historia petrolera argentina, muchos sectores sociales habían tomado la bandera de lo que se denomina el nacionalismo petrolero, que debía ser el Estado el que predomine sobre el sector petrolero. Y esto se termina de romper esta idea predominante en el año 89 con la llegada de Carlos Menem al gobierno, a la presidencia de la Nación. Un Estado neoliberal que en la década de los 90 levantó la bandera de las privatizaciones y que como consecuencia de ello sometió a su pueblo a la desazón y a miles de trabajadores los llevó a la pérdida de su dignidad, al arrebatarles sus fuentes de trabajo. En el año 89, mediados del 89 hasta finales de ese año, se dictan 3 decretos que desregulan el mercado de hidrocarburos, cediendo justamente a las presiones de las operadoras privadas que mediante esta desregulación obtuvieron grandes beneficios, sobre todo la libre disponibilidad de los hidrocarburos que obtenían, es decir, ya no tenían necesidad de venderle a la empresa estatal el petróleo y el gas que extraían, sino que podían hacer con esos recursos lo que quisieran, atado a la libre exportación de estos recursos, que fue la principal vía por la cual canalizaron el negocio las petroleras privadas. Pero no es hasta el año 1992 en el cual se sanciona la ley de privatización de YPF, a partir de la cual se habilita la venta de acciones de la empresa, que comienza al año siguiente, en el año 1993. Destierra la idea que había predominado hasta ese entonces de una fuerte intervención del Estado en un sector estratégico de la economía, y donde el petróleo y en parte el gas pasan de ser considerados recursos estratégicos en meros commodities. En la década del 90 de concretar la privatización de esta empresa. En los años siguientes, tanto el gobierno nacional como las provincias vendieron sus acciones y llegamos a la situación harto conocida de que el 0.02% solamente de las acciones pertenecían al Estado y YPF se había transformado a través de la compra de Repsol en una empresa absolutamente privada, sin ninguna participación y sin ningún control por parte del Estado Nacional. Gas del Estado era la empresa, propiedad justamente del Estado, que intervenía, dominaba totalmente los eslabones de transporte y distribución de gas natural en todo el país. Va a ser privatizada a partir de una ley del año 1992 que la declara sujeta a privatización,
y que la va a fragmentar y desintegrar a la empresa en varias unidades de negocio. Esto tenía que ver con la posibilidad de que estas unidades de negocio fuesen fácilmente adquiribles por el sector privado. Desgraciadamente, la actividad privada del sector petróleo, en este caso, que por su razón de ser maximiza los beneficios, no está dispuesta a acompañar el crecimiento del país ni el bienestar de su población. Repsol compra a principios del año 99 el 15% de las acciones que tenía el Estado y a mediados de ese año hace una oferta pública por el resto de las acciones, con lo cual al finalizar ese año ya tenía en su poder más del 97% de las acciones de la empresa. La empresa Repsol, una petrolera de origen español, de muchísima menor envergadura que YPF. Esto es algo paradójico porque una empresa chica compra a una grande. Esto solo podía darse bajo este contexto de total privatización y desregulación de la economía. Repsol es la gran responsable de la situación a la que hemos llegado hasta hoy. Ya algo se ha dicho aquí, porque desde que se hizo cargo de YPF viene saqueando nuestros recursos, llevándose la riqueza nacional para financiar una expansión multinacional de su empresa, incluido otros países de la región, como Bolivia, obteniendo del año 1999 a la fecha una ganancia de 16.450 millones de dólares, de los cuales 13.246 millones fueron distribuidos como dividendos, lo que significa que el más del 80% de la ganancia de Repsol fueron sacadas del país para financiar la expansión de la empresa en otras partes del mundo. Se da una rápida madurez de los yacimientos del país que habían sido descubiertos por la YPF estatal décadas atrás y que su productividad comenzaba a mermar. A esta madurez de los yacimientos se sumaba una actividad exploratoria muy débil de parte de las operadoras privadas que se habían hecho con el negocio a lo largo de la década del 90. Y una vez que Repsol logra pagar su deuda contraída para adquirir YPF, incluso comienza a girar las utilidades obtenidas por YPF en suelo argentino a otras latitudes. El problema energético no lo podemos resolver si solamente el gobierno nacional focaliza la mirada en el paso que estamos dando, es decir, la expropiación parcial del paquete accionario de yacimientos petrolíferos fiscales. En el año 2004 la situación realmente era de una debilidad absoluta por parte del Estado. Sin embargo, el Plan Energético Nacional hizo hincapié en la necesidad de generar inversiones muy importantes, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, en todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico, pero también en el sector gasífero, para ampliar las redes de distribución de gas, las redes de distribución de electricidad. Pero en el ámbito petrolero, evidentemente, al no contar con una empresa propia, esto era más difícil de recuperar. El primer capítulo del contexto en que debatimos YPF tiene que ver con la crisis energética, presidente. La verdad que vino bien escuchar del miembro informante que admitir que somos conscientes que este tema que estamos tratando y el tema de la nacionalización y la expropiación de YPF no es la solución del problema, que es el inicio para marcar el camino para resolver el problema de la crisis energética. En el año 2011 se genera un déficit del sector energético en cuanto a su comercio exterior de aproximadamente 3.000 millones de dólares, que viene a poner presión sobre la economía argentina, y en el cual es uno de los factores que impulsan la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de recuperar el manejo estatal de la principal empresa petrolera del país, YPF. Reafirmar de alguna manera nuestra posición histórica, de aquella que dice que el Estado tiene que tener en sus manos el control y la definición de la política hidrocarburífera,
que tenemos que tener la herramienta necesaria, que en este caso se llamará YPF. La medida que se toma en el marco de un derivado lógico de la propia política de acumulación nacional y en el marco de una crisis internacional sin precedentes, donde precisamente es la cuestión del acceso a los recursos energéticos en lo que está hoy principalmente en debate. Artículo 7. Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Asimismo, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de patrimonio de Repsol YPF Gas Sociedad Anónima. En abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández presenta un proyecto de ley de soberanía hidrocarburífera que tenía como medida previa la intervención de YPF, hasta entonces manejada por Repsol y el grupo Petersen de la familia Eskenazi, que tenía como primer punto central, si se quiere, el más visible, que era la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Por eso hoy compartimos plenamente esta recuperación que es legal, que es legítima, es una recuperación que a mi criterio se hace conforme a derecho, se hace respetando los intereses nacionales. La seguridad jurídica. A muchos no les gusta hablar de seguridad jurídica, pero para que vengan las inversiones es necesario dar certezas. En este tema, YPF, el Estado argentino, como vimos, no tiene dinero para las grandes inversiones. Necesitamos que vengan inversiones. El artículo 5 del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre nuestro país y el Reino de España, que aprueba la 24118, ley 24118, no enerva el poder de los estados de expropiar bienes ubicados dentro de sus jurisdicciones. No existe esto. Con lo cual no estamos haciendo ni rompiendo la continuidad seguridad jurídica de nada. No estamos aquí utilizando ninguna medida de hecho ni ninguna situación de facto. Estamos aplicando la Constitución, que es una ley especial que vamos a votar esta noche, que declara de utilidad pública la expropiación del 51% de las acciones de la empresa YPF Repsol y de gas. Y por lo tanto estamos haciéndolo con la Constitución en la mano. Artículo 17, más seguridad y más legalidad que esta no hay ninguna. Artículo 1. Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. Junto con la expropiación de YPF, el Estado se hace también de YPF Gas y de una serie de empresas que controlaba YPF mediante participaciones accionarias en todos los eslabones del sector energético. No hay salida adecuada, sustentable y prolongable en el tiempo sin una colaboración estricta entre la nación y las provincias, sumando, como se suma, la representación de los trabajadores que son quienes tienen un conocimiento directo de las realidades de cada yacimiento y procesos productivos. Artículo 8. Las acciones quedarán distribuidas del siguiente modo. El 51% pertenecerá al Estado Nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. El proyecto de ley también habla de la posibilidad de que la empresa, la nueva gestión de YPF logre asociarse con empresas petroleras estatales y privadas de todo el mundo e incluso buscar financiamiento de distintos sectores, tanto público como privado, remarcando este aspecto mixto del cual estábamos hablando. Artículo 17. YPF Sociedad Anónima acudirá a fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras. Poco tiempo después de sancionada la ley, se dicta el decreto 1277, el reglamentario de la ley,
que sobre todo tiene una importancia muy grande porque crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan de Inversiones Hidrocarburíferas a nivel nacional, que viene a recuperar un concepto que se había perdido en las décadas anteriores, que tenía que ver con la posibilidad que el Estado vuelva a planificar el sector de hidrocarburos más allá de su participación en YPF. El decreto reglamentario 1277 elimina explícitamente principios desreguladores del neoliberalismo que tenían que ver con la libre disponibilidad de los hidrocarburos, con la libre exportación y con la libertad de precios. Artículo 3. Establécense como principios de la política hidrocarburífera la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones, la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado, la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos. La nueva gestión de YPF en el año 2012, con control estatal, se fija como prioridad realmente comprobar este potencial de recursos no convencionales que son sobre todo el shale gas, el tight gas, el shale oil, que requieren técnicas de extracción distintas a las convencionales y que desde el 2012 hasta la fecha YPF se encuentra embarcado en esa tarea, aunque sin descuidar la explotación convencional de áreas tradicionales del país. La gestión de Repsol, desde el año 2004 hasta el año 2011, su producción de petróleo y gas estaba cayendo a una tasa anual de más del 6%. Esto que se aducía a la madurez de los yacimientos existentes y a condiciones del negocio poco favorables, la nueva gestión pública de YPF vino a demostrar en muy poco tiempo que esta tasa declinante se podía revertir. Y el año pasado, el año 2014, tenemos cifras que son realmente más que alentadoras, en el cual la producción de petróleo aumentó más de 8% y la de gas más de un 12%. Estos son números que en el contexto de la última década son extraordinarios, hay que destacarlos, y que tiene que ver con lo que decíamos del hito que generó la recuperación del control estatal de YPF, y que si tenemos en cuenta qué sucedió con la actividad de los operadores privados, cobra una dimensión aún mayor todavía. ¿Sabe cuál es el mejor activo que tienen las petroleras, presidente? Los trabajadores. Los trabajadores petroleros, las pequeñas y medianas empresas que día a día luchan por crecer, por buscar créditos, los vecinos de las localidades próximas a los yacimientos, de las ciudades, los gobernadores que en función de esos ingresos acompañan esta política de crecimiento con inclusión social. Yo creo que el pueblo argentino sí se merece que tomemos una decisión sobre esta empresa. El pueblo argentino se merece que hoy decidamos recuperar soberanía, que es la capacidad autónoma de tomar una decisión, de tener el poder de decidir sobre nuestro futuro, sobre el futuro de las generaciones que vendrán. Y me parece que esta ley que estamos votando también recupera esta idea central de construir una política para el país. Que el desarrollo de las provincias también vaya en línea con la potencialidad del país y con el proceso económico de crecimiento, de inclusión, de trabajo, de empleo, que por supuesto requiere del combustible y de la energía como un elemento vital, que forma parte además de toda la cadena de precios. Ponemos la votación en general del proyecto de ley votando. Resultan 63 votos afirmativos, 3 negativos y 4 abstenciones.
El 25 de abril del año 2012, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto de ley de yacimientos petrolíferos fiscales con 63 votos afirmativos, 3 negativos y 4 abstenciones. El 3 de mayo del año 2012, luego de pasar por la Cámara de Diputados, se sancionó la Ley 26.741 de yacimientos petrolíferos fiscales. Recuperar YPF tiene una simbología detrás que tiene que ver con las banderas de la soberanía nacional, con la posibilidad de recuperar una idea de nación que se había perdido durante la década del 90. Porque YPF era una empresa, la mayor empresa del país en términos económicos, pero que a lo largo y ancho del país había generado una identificación con las comunidades donde desarrollaba su explotación como casi ninguna otra empresa generó, que tiene que ver con la promesa que alguna vez tuvo el país de ser una nación grande en relación a sus recursos, y que fue una idea que lamentablemente se rompió con intencionalidad política durante los 90. Teniendo en cuenta la importancia que había tenido YPF desde su fundación en cada rincón del país, es fácil de entender que buena parte de la población, por no decir la mayoritaria, haya acompañado y apoyado el proyecto de soberanía hidrocarburífera y sobre todo la recuperación del control estatal de YPF, identificando a la empresa con ideas de desarrollo industrial y de justicia social y crecimiento económico.